Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo última noticia sobre Can Yaman. Hay unos temas importantes dentro de este vídeo. Estaremos hablando el por qué Can Yaman y Francesca Chillemi vuelven al plató de Viola como el mar. Os comparto imágenes inéditas. Estaremos hablando sobre Demet Özdemir, últimas novedades, noticias. Y también estaremos aclarando y hablando del tema de Valeria Marini, que estuvo comentando los posts de Can Yaman. Tenemos el tema aclarado y vamos a comenzar con el vídeo, pero antes de nada no olvides de dejarme tu like, suscríbete si me escuchas por primera vez y vamos a comenzar. Bueno, pues como estamos viendo en esta imagen de Demet Özdemir, tanto negocios como de compras. Demet Özdemir, quien fue exhibida en un centro comercial para filmar la noche anterior, también recorrió las tiendas. Según las noticias de Ferit Tuglut en Haberturk, Demet Özdemir, quien dio la buena noticia de que se casará junto a Oğuzhan Koç el día 26 de agosto, pues se vio reflejada en las lentes durante el rodaje de la película de Love Tactics 2 en un centro comercial. Llamando la atención con el vestido naranja que llevaba, se encontró con el intenso interés de sus fans durante la sesión. Y estaba en el rodaje y tampoco descuidó recorrer las tiendas entre platos. Como estamos viendo en estas imágenes, ella estaba en el rodaje de Love Tactics y entre platos pues tampoco pasó desapercibido que fue a hacer algunas compras. Y hablando de Demet, también os tengo últimas novedades sobre el tema que estuvieron hablando de la boda. Cada día me van surgiendo nuevos detalles, así que hoy os lo traeré. Y estad atenta del canal, ¿vale? Y ahora pues sin más vamos a comenzar con Can Yaman y Francesca Chillemi, porque como vemos en esta noticia nos pone por qué vuelven al plató de Viola como el mar. Resulta que las historias de Francesca Chillemi han revelado que regresó al plató de Viola como el mar con su coprotagonista Can Yaman. Y muchos se han preguntado si se suponía que la serie saldría al aire en mayo y luego se pospuso para el otoño de 2022, porque todavía estoy en el set. No había cerrado el rodaje de Viola como el mar, como la propia Chillemi había difundido a través de historias de Instagram. La producción de una serie de televisión es más compleja de lo que piensas. Es simple y no hay misterio que desentrañar. Simplemente puede suceder que tenga que agregar escenas o cambiar algún contenido que se considere inadecuado en la postproducción o para ser ampliado. ¿Por qué pasó esto? Porque el canal de televisión que emite la serie y que tiene los derechos exclusivos ha decidido que los capítulos deben durar más en función de la franja horaria en la que se emite. Luego se deben agregar escenas de postproducción para alargar el episodio durante la fase de edición. Esto también puede suceder, una novedad para los insiders, que tras una serie cerrada se requiere contenido extra, a veces incluso con estrellas invitadas, tal vez deseadas por los patrocinadores. En producciones internacionales, desde el showrunner está presente, puede ocurrir que el mismo modifique la trama durante la obra. De hecho, el showrunner es la persona que hace que una serie funcione y en las series de televisión suele tener un puesto más alto que el director. Y en ocasiones, como aquí estamos viendo a Can Yaman en el set de Viola como el mar, también os voy a compartir por aquí el vídeo. Este es el vídeo que Francesca Chillemi ha compartido mostrando que estaban en el set. En ocasiones una misma trama acordada inicialmente por guionistas y productores ejecutivos deben ser enriquecida para adaptarla a las solicitudes que pueden llegar a los patrocinadores del director durante la fase de grabación o durante la fase de edición. A veces son los propios actores los que piden un cambio en el guión y suele ser el primer episodio definido como piloto el que determina estos cambios. La serie se había presentado en el BIFEST, el Festival Internacional de Bari, con un episodio piloto. Este escrutinio puede haber madurado en los comensales y productores ejecutivos la necesidad de agregar algunas escenas. Y estos nuevos contenidos quizás no podrían rodarse en primavera, sino solo en verano. Entonces el rodaje puede haber cerrado con la restricción de un regreso al set en julio. En definitiva, que no hay misterio, solo un cambio ordinario de programa que puede ocurrir por varios factores. Y la pregunta, ¿están rodando la segunda temporada? No, no es la segunda temporada. Es porque los mismos intérpretes lo habían revelado. De hecho, las segundas temporadas, aunque pactadas con la disponibilidad del elenco, pues simplemente se trata de que están cambiando algún capítulo, algún guión o están alargando, ¿vale? Solamente se trata de eso.
Así que la pregunta del millón es que si Jan Yaman está en el set de Viola como el mar, pues no sé si habrá vuelto de las vacaciones de Rimini, porque si Francesca Chilami lo ha compartido a través de sus historias y que están en el set, no lo sé, esto es lo que me están compartiendo por las noticias, ya os estaré informando. Vamos con el siguiente tema de Jan Yaman. Os estuve comentando en los anteriores vídeos que Valeria Marini estaba publicando comentarios en las publicaciones de Jan Yaman y que los fans estaban diciendo que a lo mejor quería intentarlo. Pues ella responde sobre esos rumores al interés del corista por Jan Yaman. Y vamos a ver, quiso aclarar su posición con respecto a los comentarios en las publicaciones de Jan Yaman. Mostró particularmente molesta por los recientes rumores que circularon por las noticias, por la web, por sus comentarios, según los cuales estaban probando con el actor turco a través de unos comentarios de agradecimiento en Instagram. Y la Marini, pues sin embargo no encaja y hace balance en Instagram, indignada por los rumores que la ven intención de intentarlo con Jan Yaman. Esos comentarios no pasaron desapercibidos para los fans, ya os lo dije, y resulta, ya desde la primera reacción a una de las fotos de Jan Yaman comenzaron a correr esos rumores sobre su posible interés, que se trata del comentario que puso Belleza Estelar. Pues ahora ella ha salido y ha respondido con: hacer un cumplido inofensivo a un artista significa intentarlo. Y Valeria contesta con dureza a través de unas historias de Instagram en el que agrega con qué frecuencia y de buena gana hace reconocimientos y elogios a muchos otros compañeros artistas, precisando además que está felizmente comprometida. Ya os dije que si me salía estos detalles os lo iba a traer por el canal, ¿vale? He querido aclarar este tema, ya que mucha gente pensaba que lo estaba haciendo por eso y que tal vez tenían algo. Bueno, pues no es así, ¿vale? Ya os dije que a mí me parecía muy extraño y que no me creía nada, que simplemente se trataba pues de un comentario de agradecimiento, ¿vale? Echarle simplemente un piropo, y ella está felizmente comprometida, así que quería que este tema quedara claro, ¿vale? Y espero que hayáis disfrutado de todos estos detalles. Ya os estaré buscando más noticias, en el día de hoy también os traigo más detalles, así que estaros pendientes del canal, porque también os traigo más detalles donde Jan Yaman está revolucionando Italia, ¿vale? Y estaros atentas. Dejadme vuestro like, no olvides de suscribirte si me has estado escuchando por primera vez. Te voy a dejar por ahí las tarjetitas con las últimas noticias que hemos estado dando, por si has entrado por primera vez o te has perdido algo, que te enteres de todo. Y bueno, gracias por haber llegado hasta este minuto. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.